Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy traigo un nuevo vídeo de GameCube, en este caso, pues otro de esos vídeos que preparé para el canal de Clan Consolas y que aprovecho pues para traer a este canal. En esta ocasión es el origen de la consola. Y hoy vamos a hablar un poco de los orígenes de esta consola, ¿vale? Estamos ante la quinta consola de sobremesa de Nintendo, tras la NES, la Super NES, la Nintendo 64, pero también tras la la Color TV Game, que es una consola que en el 83 salió exclusivamente en Japón. Y bueno, destaca principalmente por su procesador IBM, ¿vale? Desarrollado, o sea, con tecnología pues, de la que utilizaban para los ordenadores. En aquella época Nintendo trabajaba con Silicon Graphics, pero rompieron un poco su acuerdo y buscaron nuevos socios y al final acabaron trabajando con IBM para conseguir el procesador y también por el procesador gráfico que fue desarrollado por ATI Technologies. Además de esto, también cambió en cuanto a que fue la primera consola de Nintendo que no utilizaba los cartuchos como formato, aunque al principio se lo plantearon, al final acabaron optando por los CDs, ¿vale? Lo que pasa es que utilizaron un CD específico suyo para evitar un poco el tema de la piratería. Y bueno, es la primera consola que no contaba con un juego de Mario de lanzamiento. Oh, wow. Y en cuanto a algunas declaraciones, pues tenemos a Hiroshi Yamaguchi que decía que quería una consola con un hardware lo más barato posible porque lo que realmente distinguía la consola iba a ser el software, o sea, los videojuegos. Entonces quería una consola que fuese relativamente económica para poder vender muchas y luego currárselo mucho, por así decirlo, en los juegos. Quería recuperar la cuota de mercado con Play 2 que había perdido la Nintendo 64 con PlayStation 1. Y también tenemos cosas como que Shigeru Miyamoto comentó que la evolución de Nintendo 64 a GameCube fue más sencilla que la evolución del 3D a Nintendo 64, porque claro, en la Super Nintendo a Nintendo 64 pasaron a 3D, entonces tuvieron que cambiar, adaptarse mucho, y de Nintendo 64 a GameCube realmente el cambio fue simplemente una evolución dentro de ese salto gordo que fueron las 3D, que ya teníamos instaurado. ¿Y qué teníamos con la generación anterior? Pues lo primero que teníamos es que Sony había demostrado que podía destronar a Nintendo del trono, por así decir, de las consolas, y que bueno, Sega había fracasado estrepitosamente con la Sega Saturn. De hecho, eso hizo que fueran los primeros en mover ficha y fueron los primeros en sacar su nueva consola, la Dreamcast, que llegó un poco demasiado pronto, aunque es verdad que algunos juegos como el Shenmue, por ejemplo, hicieron que destacara, pero no destacó lo suficiente y al final tuvieron que terminar con esta consola, que de hecho fue la última consola que sacó Sega. Y a todo esto hay que añadir que se sumaba un nuevo competidor, Microsoft con su Xbox, a la guerra de las consolas. Iban a ser 4, bueno, pues esto hizo que Sega acabase convirtiéndose en una third party. Sony sacó primero la PlayStation 2 y esto fue un error que cometió Nintendo y que ya cometió con Nintendo 64, que fue el de sacar su consola demasiado tarde, demasiado después de la consola de Sony. Es cierto que la Xbox salió más o menos a la vez que la de Nintendo, que la GameCube. De hecho, es que al parecer Microsoft estuvo en negociaciones con Nintendo para que dejara de trabajar en la GameCube y se asociaran para trabajar en una consola común, pero bueno, al final esto no llegó a ninguna parte. En cuanto al lanzamiento, la consola estaba prevista que se lanzara en Navidad del año 2000 para competir con la PlayStation 2 de Sony, pero por culpa de retrasos con los videojuegos que no estaban listos y porque quisieron intentar meter internet en la consola, se tuvo que retrasar. Al final la consola se lanzó en septiembre del 2001 en Japón, 3 días después del 11S. En noviembre en Estados Unidos con una inversión de 75 millones en publicidad, lejos de los 500 millones que invirtió Microsoft. Y en mayo de 2002 se estrenó en Europa. Y así estuvo hasta noviembre del 2007, siendo su último juego el Madden NFL 08. Pero el precio de salida de las consolas en Estados Unidos fue de $199,99 la GameCube y de $299,99 la Xbox y la PlayStation 2, mientras que en Europa costó pues 199 euros la GameCube, 299 la Play 2, que pronto bajaría a 199, y 479 la Xbox por un tema de impuestos que me parece una locura.
Quisieron competir con las otras compañías, acercándose un poco más a lo que hacían ellos, y por ejemplo cambiaron el cartucho al CD porque era un sistema más fácil de trabajar, pero claro, tampoco cogieron un CD o un DVD estándar, cogieron uno propio, que tampoco facilitó las cosas. Y luego en cuanto a las third parties, sí que es cierto que al final acabaron consiguiendo juegos como Resident Evil, Metal Gear, juegos de Star Wars o juegos de Sega que les funcionaron muy bien, pero al principio, sobre todo por esa mentalidad que tiene Nintendo de que ellos son lo mejor y entonces no son ellos los que tienen que ir a una third party a decirle hazme un juego, sino que tienen que venir a la third party a Nintendo y decirles, oye, queremos hacer juegos para vosotros. Por esa mentalidad que tienen, el primer año les costó trabajar con las third parties, mientras que las otras compañías lo hacían al revés, iban buscando esas third parties para conseguir juegos AAA. Pero al final, por todas estas cosas, pues, el retraso, el formato, las third parties y bueno, pues un poco por alguna cosilla más, no consiguió superar a sus competidoras, siendo una consola que acabó vendiendo unos 21.740.000 consolas. Y aunque era una consola en general bastante buena y con buenos juegos y bien considerada al final, no fue capaz de superar ya no solo a PlayStation 2 ni siquiera a Xbox. Y bueno, decir que en 1999 ya se empezaba a hablar de una nueva consola de Nintendo, como para el 2001, y que se suponía que seguiría utilizando cartuchos, que sería retrocompatible con Nintendo 64, y más o menos se hablaba de ella como el Project Dolphin, el proyecto Delfín. Aunque pasó por muchos nombres hasta convertirse en GameCube, como Star Cube, N2000, Nintendo Advance. Y bueno, su intención era recuperar el liderato que había perdido frente a la PlayStation de Sony y pues le salió la jugada más bien regular tirando mal. Para todo esto Nintendo se apoyó en IBM, que creó el procesador central de la consola, y en ArtX, posteriormente adquirido por ATI, para el dispositivo gráfico. Y en esta ocasión por fin Nintendo dejó los cartuchos y pasó a un soporte óptico, pero creó los Nintendo Optical Disc, que es como un DVD con un lector de Matsushita, que es un DVD más pequeñito, que tiene una capacidad de 1,5 GB frente a los 4,7 de los DVDs. Y este mini CD o mini DVD ya se usaba antes en cámaras de fotos, pero Nintendo lo mejoró un poco. En cuanto al mando, se optó por un diseño algo peculiar, por así decirlo, que a la larga resultó más o menos atractivo y que se convirtió en el mando para futuros juegos como el Smash Bros. En la Wii, por ejemplo. Contaba con botones asimétricos con distintos tamaños. Nintendo lo que quería con esto es que básicamente los botones grandes fuesen para los botones que se usan a menudo, por ejemplo el A para saltar en Mario o para conversaciones o interactuar con objetos en otros juegos es el más grande que el B. El X y el Y tiene una forma un poco distinta. Luego los gatillos son analógicos que permiten pulsar con distinta cantidad, que eso está muy bien para, por ejemplo, la manguera del Mario Sunshine, para echar agua con más o mayor o menor fuerza. No es solamente apretar, sino que tiene distintos niveles de presión, por así decir. Se criticó el joystick amarillo, el que utilizaban la mayoría de juegos para mover un poco la cámara, porque básicamente pues el joystick normal era un poco más potentón y el amarillo era un poco más basicote. Y en general pues eso, era un mando resistente, era duro, pero no terminó de funcionar del todo. Aunque yo creo que es un mando que ha quedado muy bien y que es de las cosas que más salvó Nintendo de su consola, y de hecho pues como ya he dicho, en la futura Wii lo utilizó para algunos juegos. También querían al principio en este mando meter giroscopios y sensores de movimiento y cosas así que no pudieron meter, pero que fue una idea que se guardaron para el futuro. Y decir también que el día antes de la Nintendo Space World de 2000 se presentó el diseño final de la consola, el nombre final de GameCube y algunos pues imágenes gráficas del juego, de juegos, en la que vimos imágenes de un Zelda más realista, como una especie de Ocarina evolucionado a más realismo, pero que no fue, eran imágenes simplemente pues para enseñar un poco la potencia de la consola, pero claro, eso engañó mucho a la gente pensando que esto iba a ser el siguiente Zelda, y luego pues el Wind Waker no tuvo nada que ver, que es un poco algo parecido a lo que pasó con la Wii U y el nuevo Zelda, que tampoco tenía nada que ver con lo que se vio al principio en las imágenes. Y lo demás, como se suele decir, es historia. Nintendo lanzó la consola y aunque para nada es una mala consola, de eso es una consola que a mí me gustó mucho, el diseño me gustó mucho, la potencia estaba muy bien porque competía con las otras consolas en potencia e incluso las superaba, los juegos estaban muy bien, porque es cierto que había juegos buenísimos, de los que ya iremos hablando en otros vídeos, pero no solo no pudo ganar a la PlayStation 2 de Sony, con la que ya había perdido en
generación anterior con la PlayStation 1, sino que encima también fue superada por la nueva Xbox que acababa de llegar. Así que bueno, pues lo dicho, al final no funcionó, es una consola que no consiguió vender por una serie de cosas y que pues no es que sea un fracaso, pero sí que se considera uno de los fracasos de Nintendo junto con la Wii U, por ejemplo. Y bueno, decir que Nintendo lo que tenía que hacer a partir de ahora era cambiar de estrategia, y vaya si lo hizo, porque lo siguiente que sacó fue la Wii, que es una consola que, bueno, pues como todos sabemos, sí que le dio muchos beneficios, sí que superó lo que habían hecho las consolas anteriores y fue una especie de resurgimiento de Nintendo. Y nada, hasta aquí este vídeo contando un poco pues los orígenes de esta consola. De aquí en adelante seguiremos hablando de ella. Y bueno, pues como es una consola que a mí me gustó mucho, espero poder traeros cosas que os gusten y compartir esta pasión por una consola y por una compañía que a mí me vuelve loco.